En la clase anterior nos quedamos con que la típica reacción de los aldehídos de las cetonas es la adición nucleofílica. Recuerden que le daba un listado de los posibles nucleófilos que podían atacar al carbono del grupo carbonilo. Ahora vamos a ver específicamente algunas de estas reacciones. La primera, la hidratación, en donde el nucleófilo que ataca al grupo carbonilo es el agua. Entonces, la acetona en presencia de agua nos va a dar un hidrato de cetona, en donde el agua se adiciona, fíjense que un hidrógeno va a dar aquí al oxígeno del grupo carbonilo y el otro al carbono del grupo carbonilo. La reacción está en equilibrio y favorece muchísimo al grupo carbonilo, 99.9%, el hidrato de cetona apenas en un 0.1%. Esto es lo común para todas las cetonas y casi para todos los aldehídos. Únicamente los aldehídos muy pequeños, como el formaldehído de un solo carbono o el acetaldehído de 2 carbonos, se ven favorecida la forma del diol. Entonces, de la estructura del hidrato. En el caso del formaldehído, en presencia de agua, forma el hidrato de formaldehído y el equilibrio, en este caso en particular, favorece al hidrato en un 99.9%, el formaldehído apenas en un 0.1%. La reacción puede ser catalizada tanto por ácido como por base. Vamos a ver aquí la catálisis por base. Vean que no es que cambie el equilibrio, únicamente que hace la reacción que sea más rápida. Entonces, si nosotros lo hacemos en vez de únicamente en presencia de agua, en presencia de una base, lo que va a suceder es que la base es mucho más nucleófila y entonces ataca más rápidamente al carbono del grupo carbonilo, provocando que el enlace entre el carbono y el oxígeno, los electrones pasen a dar hacia el oxígeno, generando un diol, un alcóxido en donde previamente estaba el grupo carbonilo. Además, noten que el hidroxilo se queda enlazado con el carbono. Seguido, este alcóxido toma un hidrógeno del disolvente y entonces nos da el hidrato o el diol geminal. Un diol geminal, cuando los dos grupos hidroxilos están en el mismo carbono, reciben el nombre de geminales. Y adicionalmente, al formar el diol geminal, libera hidroxilo, por lo tanto regenerando el catalizador básico. Recuerden que en el mecanismo de reacción nosotros vamos a tener que un nucleófilo ataca al carbono, el carbono entonces enlaza al nucleófilo y deja que el par de electrones del enlace con el oxígeno se vaya hacia el oxígeno, generando un ion alcóxido, y luego este es protonado para darnos el alcohol. Entonces, lo que sucede, recuerden que si se hace en agua, la reacción, el agua es mucho menos nucleófila y le cuesta más atacar al carbono el grupo carbonilo. Lo podemos catalizar empleando el grupo hidroxilo. También la reacción se puede catalizar por un ácido. En el caso del ácido, lo que hace es que inicialmente protona al oxígeno del grupo carbonilo. Vean que al protonarlo nos queda un grupo carbonilo en donde lleva una carga positiva. Esto provoca que el carbono se vuelva muchísimo más electrófilo. O sea, ahora lo puede atacar el agua porque está con mucha menos carga. Entonces queda más deficiente en electrones, ya que prácticamente la carga se está yendo hacia el oxígeno. Y por eso es que la reacción es más rápida, pese a que no cambiemos nuestro nucleófilo, que es el agua. Ahora el carbono es más electrófilo. Lo ataca y eso nos genera un diol geminal protonado. El diol geminal protonado, luego en presencia del disolvente, el agua, cede un hidrógeno como protón. El protón deja su par de electrones para darnos el hidrato o el ion geminal. Noten entonces que en la reacción catalizada por un ácido, por una base, lo que sucede es que el hidroxilo es una base más poderosa. Mientras que en la hidratación catalizada por un ácido, lo que provocamos es que el carbono del grupo carbonilo sea más electrófilo. En ambos casos el resultado es una reacción más rápida, no es que estemos cambiando el equilibrio. En la reacción de un grupo carbonilo, en este caso de una cetona, con cualquiera de estos compuestos, vean que el Y puede ser un grupo metóxido, hidroxilo, bromo, cloro, hidrógeno sulfato. Entonces estaríamos hablando de una
sustancia con más o menos propiedades acídicas, desde ácidos muy fuertes como el ácido sulfúrico hasta ácidos más débiles como el agua. Entonces, en todos ellos se nos va a dar esta reacción en donde el grupo carbonilo va a quedar hidrogenado y adicionalmente se va a agregar el grupo enlazado con el hidrógeno. Ya vimos en la hidratación que aquí lo que queda es el OH, también podría ser hidrógeno sulfato, cloro, bromo. Todas estas reacciones están en equilibrio y favorecen a la forma ceto, no favorecen al producto de la adición. Ahora vamos a estudiar una adición que sí se ve favorecida el equilibrio, que es la adición nucleofílica de ácido cianhídrico, la formación de cianohidrinas. Entonces, si nosotros hacemos reaccionar en este caso un aldehído con un cianuro o con un nitrilo, el resultado, como siempre, es que el carbono rico en electrones ataca al carbono deficiente en electrones, entonces queda enlazado con este carbono. El carbono, para compensar este enlace que está formando, deja que partan el par de electrones hacia el oxígeno, generándonos un intermedio tetraédrico en donde ya está enlazado el grupo nitrilo y el oxígeno queda con carga negativa. Luego, al reaccionar con el HCN, con el ácido cianhídrico, se protona al oxígeno, generándonos el producto de la adición, en donde se ha adicionado el hidrógeno y el grupo nitrilo. Además, vean que al protonarlo, volvemos a tener el catalizador, que sería el grupo nitrilo. En este caso tendríamos como resultado el mandelonitrilo en un 88%. La formación de los nitrilos tiene bastante importancia, ya que pueden servir como precursores de otras reacciones. Vean aquí el benzaldehído, lo hacemos reaccionar con ácido cianhídrico y obtenemos el mandelonitrilo. Este mandelonitrilo posteriormente lo podemos reducir con hidruro de litio aluminio en THF y seguido por una hidratación, y el resultado va a ser que el grupo nitrilo se convierte en un grupo amino. Vean que el carbono que tenía 3 enlaces con el nitrógeno ahora va a pasar a tener un solo enlace con el nitrógeno y va a compensar estos 2 enlaces con el hidrógeno. Y el nitrógeno, que previamente tenía 3 enlaces, mantiene un enlace con el carbono y también es reducido con 2 hidrógenos. Entonces pasaríamos del mandelonitrilo a una amina. En este caso el 2-amino 1-feniletanol. Si nosotros hacemos reaccionar el nitrilo en medio ácido, el resultado va a ser que el grupo nitrilo se va a convertir en un grupo carboxilo. Vean que pierde el nitrógeno y el carbono se oxida a pasar a ser un grupo carboxilo. Entonces pasaríamos a tener el ácido mandélico. Con lo cual los nitrilos los podemos emplear para producir tanto ácidos carboxílicos como aminas. Ahora vamos a estudiar la adición nucleofílica de reactivos de Grignard y de hidruros, la formación de alcoholes. Como habíamos visto previamente, el grupo carbonilo va a reaccionar. Fíjense que en la reacción lo primero que sucede es que reacciona con la parte del magnesio y el haluro del reactivo de Grignard. Le cede el par de electrones al magnesio, el magnesio queda enlazada y lo que nos queda es un grupo carbonilo protonado. Recuerden que el grupo carbonilo protonado provoca que este carbono sea más electrófilo y entonces sufre rápidamente el ataque del carbono con carga negativa, del carbanión, que lo ataca, queda enlazado. Al mismo tiempo el carbono cede el par de electrones del enlace con el oxígeno para que resida en el oxígeno, generándonos un intermedio tetraédrico, que luego, al ser hidratado, pierde la parte del magnesio y del halógeno para darnos un alcohol. Entonces, este es el verdadero mecanismo de la adición de reactivos de Grignard a un grupo carbonilo. Recuerden que entonces lo podemos colocar que en la reducción con hidruro, el hidruro es el anión que ataca al carbono, el nucleófilo que ataca al carbono, y el mecanismo, bueno, el carbono queda enlazado con el hidrógeno y parten los electrones hacia el oxígeno. También podría ser que quien lo ataque sea el carbanión que ataca al carbono y el carbono entonces
deja que el par de electrones se vayan completamente al oxígeno. Finalmente la reacción se completa cuando al protonarse el oxígeno nos genera el producto de la adición, un alcohol, y dependiendo, fíjense que si fuera el hidruro entonces nos quedaría con 2 cadenas, mientras que si fuera un reactivo de Grignard nos quedaría con 3 cadenas enlazadas al carbono. Recuerden que habíamos partido de una acetona y libera agua. Ahora vamos a estudiar la adición nucleofílica de aminas, la formación de iminas y de enaminas. Vean que en las aminas, esta es una amina primaria. Las aminas se consideran derivados del amoníaco. El amoníaco es NH3. Entonces, si sustituimos un hidrógeno del amoníaco por una cadena de carbonos, nos quedaría RNH2. Por lo tanto, esa es una amina primaria. Si hemos sustituido 2 hidrógenos del amoníaco, entonces nos quedaría R2NH para una amina secundaria. Estas van a tener diferentes formas de reaccionar con un compuesto carbonilo. Entonces aquí podríamos tener una acetona o aldehído. Vamos a ver que en algunos casos van a reaccionar con el hidrógeno enlazado en el carbono adyacente al grupo carbonilo. Para las aminas primarias no tocan este hidrógeno, únicamente el resultado es que el nitrógeno pasa a sustituir el enlace con el oxígeno. Vean que nos queda, en vez de tener un grupo carbonilo, tendríamos aquí un doble enlace carbono-nitrógeno. Y el nitrógeno entonces pierde estos 2 hidrógenos, pero mantiene su grupo de alquilo para quedarnos un nitrógeno enlazado a un grupo de alquilo. Esta reacción es una reacción de condensación en donde se libera agua que provendría del oxígeno y de los 2 hidrógenos de la amina primaria para formarnos una imina. La imina se caracteriza por esto, por el doble enlace carbono-nitrógeno. Mientras que en el caso de una amina secundaria, el nitrógeno pierde uno de sus hidrógenos, mantiene los 2 grupos de alquilo que tenía enlazados y crea un enlace sencillo con el carbono. Y esto lo que provoca es que se pierda el hidrógeno de la acetona o el aldehído en caso de que tenga en un carbono continuo al grupo carbonilo y se forme un doble enlace entre estos 2 carbonos. También es una reacción de condensación que libera agua. Entonces me imagino que estarán pensándose, pero ¿por qué tanta diferencia? ¿Por qué una amina primaria nos da una imina, una amina secundaria una enamina? ¿Y cuál es el mecanismo de reacción que nos lleva a las iminas y a las enaminas? Entonces, bueno, como un ejemplo de la reacción, vean que aquí tenemos esta estructura. Entonces aquí está el grupo carbonilo. Los grupos carbonilos van a reaccionar con las aminas. Esta es una amina primaria. Por lo tanto, ya sabemos que se va a formar un doble enlace nitrógeno-carbono y que el nitrógeno va a perder sus 2 hidrógenos, pero va a mantener el grupo enlazado con él. Entonces nos quedaría una imina liberando agua. Ahora viene la parte del mecanismo de reacción. Para el mecanismo de reacción, vean que se lo voy a poner de forma que lo podamos ver. Entonces, aquí está el mecanismo de reacción. Esta es la acetona o el aldehído que en presencia de una amina primaria, la amina primaria, el nitrógeno lleva un par de electrones no enlazantes que son los que atacan al carbono, Espero que no oigan mucho ruido, porque siempre que uno se mueve suena bastante. Entonces atacan al carbono y el carbono, por lo tanto, el carbono enlaza a la amina primaria y deja que un par de electrones se vayan hacia el oxígeno, generándonos una carbinolamina. La carbinolamina tiene el grupo hidroxilo y adicionalmente un NHR. Luego, en el medio ácido en que se realiza la reacción, el grupo hidroxilo es protonado para generarnos una carbinolamina protonada que, como saben, al estar ya el OH2 es un buen grupo saliente. Entonces el nitrógeno cede su par de electrones hacia el carbono y expulsa al grupo saliente. Aquí vemos el agua que va saliendo
Y nos queda el doble enlace carbono-nitrógeno, el grupo de alquilo que aún permanece y el hidrógeno que aún se encuentra unido al nitrógeno. Esto es un ion iminio que, como buen ion, es todavía sumamente reactivo, y entonces en presencia del disolvente el agua toma el hidrógeno que parte como protón, deja su par de electrones para darnos la imina, liberando adicionalmente H3O, o sea, regenerando el catalizador ácido. Esto es para las aminas primarias. Ahora vamos a ver qué sucede con las aminas secundarias. Bueno, antes de esto vamos a ver aquí una reacción. Vean que estas reacciones, por lo tanto, están controladas por el pH. El pH va a tener mucha influencia. Recuerden que en el paso este de aquí es necesaria la presencia de un ácido. Pero si tenemos un ácido, el ácido puede protonar al nitrógeno y formarnos una sal cuaternaria. Al estar protonado ya no tendría este par de electrones y no podría atacar al carbono. Entonces se tiene que dar un equilibrio en donde sí que haya medio ácido, pero que no sea suficiente para protonar al nitrógeno. Por lo tanto, van a tener un perfil de acuerdo a la constante de acidez del nitrógeno. Van a tener un perfil en donde en cierto momento vamos a tener la mayor velocidad de la reacción. Para estos pH ya muy ácidos quieren decir que está protonado el nitrógeno o empieza a protonarse, y estos pH muy básicos indican que ya no es suficiente para catalizar la reacción. Aquí tenemos otro ejemplo en donde es una oxima. Este es un ciclo, una cetona, la ciclohexanona. Esta ciclohexanona reacciona con la hidroxilamina. Vean que es un NH2OH, o sea, aquí tendríamos la cadena y los dos hidrógenos. Pierde estos dos hidrógenos, pierde el oxígeno, nos genera un doble enlace carbono-nitrógeno enlazado a la cadena que tenía de sustituyente, el OH, en una oxima ciclohexanona, y además libera agua. También la reacción va a ser más rápida con las aminas primarias que con las aminas secundarias. Fíjense que en este caso la acetona va a reaccionar con el 2,4-dinitrofenilhidracina. Entonces tiene dos nitrógenos con los que podría reaccionar. Bueno, estos son grupos nitro que, como no llevan hidrógenos, no van a reaccionar. Podría ser este grupo amino primario o este amino secundario. Entonces va a reaccionar más rápidamente con la amina primaria, generándonos una imina. Entonces aquí tenemos, vean, el doble enlace carbono-nitrógeno, este NH que se mantiene, el resto de la estructura se mantiene, y nos daría como resultado el 2,4-dinitrofenilhidrazona acetona. Y ahora aquí sí, de nuevo tenemos el mecanismo de reacción para las aminas secundarias. Para una amina secundaria, vean que va a comenzar cuando el nitrógeno ataca al carbono del grupo carbonilo. Este nitrógeno del grupo carbonilo queda enlazado, el oxígeno se lleva el par de electrones, luego tiene que ser protonado, y entonces ya tendríamos aquí el nitrógeno enlazado con el carbono, el grupo hidroxilo y este hidrógeno. La reacción de nuevo es catalizada por el medio ácido que protona al hidroxilo. Por lo tanto, ya pasa a ser OH2, un muy buen grupo saliente, una base débil. Entonces, con eso, el nitrógeno puede ceder el par de electrones al carbono para generar un doble enlace, y al mismo tiempo sale el grupo saliente. Vean que aquí ya lo tenemos enlazado mediante un doble enlace. Sin embargo, el nitrógeno está protonado, eso lo hace sumamente inestable. Entonces, para poder perder esa carga positiva, lo que sucede es una serie de reacciones. El agua como disolvente toma un hidrógeno que parte como protón. Este protón deja su par de electrones que generan un doble enlace carbono-carbono. Al mismo tiempo, al tener este doble enlace, lo que hace el carbono es que cede el par de electrones hacia el nitrógeno, dándonos una enamina como resultado y liberando protones. Entonces, como ven, también la reacción estaría catalizada en medio ácido, y tendríamos que tener cuidado que el medio ácido sea el adecuado para permitir que la reacción se lleve a cabo.
Ahora vamos a ver la adición nucleofílica de la hidracina, la reacción de Wolff-Kirchner. Esta reacción de hecho es similar a una formación de una imina o de una enamina en cuanto al mecanismo, aunque el resultado, bueno, ya van a ver que es muy diferente. Lo que hacemos con la reacción de Wolff-Kirchner, que una vez alguien me estaba preguntando que cómo podía reducir de otra manera un grupo carbonilo, entonces aquí lo que tenemos es un grupo carbonilo que al hacerlo reaccionar con hidracina en medio básico, lo que va a suceder es que el carbono queda totalmente reducido. Aquí estaba oxidado con dos enlaces con el oxígeno, ahora pasa a tener dos enlaces con el hidrógeno y entonces pasamos al propilbenceno. Fíjense que aquí teníamos una cetona y pasamos a tener un alcano. La reacción libera nitrógeno y agua. Vean que en una reacción que libera nitrógeno, siempre eso quiere decir que está cayendo a un pozo de estabilidad, o sea, el nitrógeno es una molécula extremadamente estable, por lo tanto, va a ser muy exotérmica, de hecho va a ser muy exergónica. Entonces, la reacción va a proceder muy rápido y en la formación de nitrógeno, eso puede ser explosivo. De hecho, cuando uno tiene hidracina, tiene que tener que el laboratorio no tenga ni vibraciones ni nada porque puede ser explosivo. Entonces son cosas que en los libros no dicen, ponen aquí como que uno va a trabajar feliz de la vida con la hidracina, pero la hidracina de hecho hay que tenerle muchísimo cuidado. Aquí también tenemos el ciclopropano carbaldehído, en donde tenemos un doble enlace carbono-oxígeno que en presencia de hidracina en medio básico, lo que hacemos es que reducimos el grupo carbonilo para obtener metilciclopropano, nitrógeno y agua. Aquí tenemos el mecanismo de la reacción de Wolff-Kirchner, en donde van a ver que es similar a la formación de enaminas. Lo que sucede inicialmente es que el nitrógeno rico en electrones ataca al carbono deficiente en electrones y eso provoca que quede enlazada la hidracina. Vean que aquí ya sucedió todo el primer paso en donde hemos formado la imina. Ya cuando tenemos la imina formada, el medio básico, recuerden que se hace en KOH, toma un hidrógeno que parte como protón, el hidrógeno deja su par de electrones y entonces pasan a estar en el nitrógeno. Eso nos genera un nitrógeno con carga negativa que está estabilizado por resonancia, en donde el par de electrones pasan a estar aquí con el nitrógeno, entre los nitrógenos. El nitrógeno le cede el par de electrones al carbono y nos genera esta estabilizada entre estas dos estructuras, en donde el nitrógeno tiene la carga negativa o el carbono tiene la carga negativa. Luego, en presencia del disolvente el agua, él toma un hidrógeno que sale como protón, dejando su par de electrones. Entonces, ahora sí, ya tenemos el resultado, en donde tendríamos el carbono con los dos grupos que tenía inicialmente, además con el hidrógeno, el doble enlace nitrógeno-nitrógeno y con el hidrógeno. El catalizador básico de nuevo toma otro hidrógeno que parte como protón, deja el par de electrones generándonos un triple enlace nitrógeno-nitrógeno. Eso es extremadamente estable, sale inmediatamente para generarnos un carbanión. El carbanión en presencia liberando nitrógeno y agua. En medio del disolvente, el disolvente le cede el protón al carbanión para generarnos el producto de la reducción hidroxilo. Bien, con esto concluimos esta parte y ya les envío la siguiente parte de las reacciones de los aldehídos y cetonas.